específicos, la cubierta que tenemos que utilizar. Hemos hecho algunos ejemplos diferentes para llegar a los mismos valores, no nos hemos movido. Algunos cumplían, no cumplían, otros cumplían. Se hizo eso esta vez. Entonces, el trabajo que tenían que hacer es tener varias alternativas ustedes de poder determinar esos elementos, ¿no? Varias alternativas. ¿Qué nos interesaba de eso? El ángulo de la cubierta y la altura, eso nos interesaba. Y este elemento que se llama espaciamiento entre largueros. Esto nos interesa, básicamente. Porque ahí es donde vamos a cargar ahora. Y lógicamente habíamos hecho una geometría acá, de esta manera, y habíamos determinado los elementos, o sea, la geometría de esas consideraciones de los elementos que tenemos. Bien, sobre eso vamos a trabajar y vamos a hacer ahora el entramado de techo, y si consideran que ya está definido ese techo, nosotros vamos a entrar a hacer el diseño de la armadura. Por eso les decía al principio, en la otra presentación, no necesariamente vamos a hacerlo en ese orden, ¿no? Esto lo puede hacer después, puede ser que estemos, tal vez cuando estemos entrando a la parte de uniones, ese momento, pero ya vamos a tener definidas nuestras tensiones en la armadura. A ver, todos anótense, jóvenes, todos para el proyecto, cada uno tiene que estar trabajando con sus datos, tiene que estar con las alternativas que hemos dado para la anterior consideración, tienen que estar definidas. ¿Sí? Tendría que estar definidas, y vamos a determinar para todos una restricción del proyecto, que la altura máxima de este larguero que vamos a diseñar, en nuestro caso va a ser de 3 pulgadas. En este ejemplo, pues yo quiero que vean ya, para la próxima clase ustedes me dirán cómo les ha ido con esa restricción. Veamos, vamos a intentar aclarar todo lo que decimos. Vamos a probar nosotros para hacer diseño con un larguero canal de 3x6. Según las tablas, según el manual que tienen, vamos a determinar, en este caso, estos valores. Por ejemplo, área, el peso propio, que más o menos da 10 kilogramos por metro. Esa es una transformación. No sabemos ser muy exquisitos al respecto. Módulos de acción en el eje X, módulos de acción en el eje Y, las inercias en ambos lados, ¿no? Para verificar los elementos. Pero que nos interesa definir las cargas. Cada uno ya tiene sus datos definidos, entonces cada uno tiene sus pesos. Por ejemplo, el peso cubierta era general para todos, creo, y la sobrecarga de nieve creo que es la que hemos variado. ¿Sí? Bien, cada uno va a trabajar con sus valores, con los que tiene. Yo estoy trabajando, por ejemplo, con estos valores que nos da. ¿De acuerdo? Efecto de viento. En este caso, 0, porque nuestro ángulo era menor de 30 grados, era 17.75, no me acuerdo ahorita, casi 18, ¿no? Aquí tenemos. Entonces, al tener un ángulo menor de 30 grados, estamos hablando que va a haber la fase favorable, porque va a haber succión tanto en barlovento como en sotavento. Entonces, no consideramos. Yo no creo que algún alumno o algún grupo tenga un valor mayor a 30 grados. ¿Por qué? Porque tienen luces grandes. Y si tienen luces grandes, por ejemplo, si tienen 30 metros, el centro, ese elemento central, va a ser muy esbelto. Entonces, todos van a tender a bajar el ángulo a 30 grados. Por eso, no creo que haya grupos que tengan ángulos mayores a 30 grados y tengan que considerar el efecto de viento. Bien, si sucede ese caso, me hacen notar, me dicen en una clase, nosotros tenemos esto, queremos calcular y poner esa carga. Entonces vamos a colocar la carga que corresponda al ángulo que tienen mediante los gráficos eulíticos. ¿Ya? Mientras tanto, trabajamos con estos valores. Lógicamente, todos van a tener valores diferentes, por eso les decía, vayan tomando apuntes, porque vayan viendo cómo se va trabajando. ¿Ya? Si hay alguna duda, me hacen parar y para continuar, porque nuestra explicación va a ser muy concisa, muy chica, porque estamos haciendo un diseño solamente. Entonces, la área de incidencia de carga para el larguero será el mayor espaciamiento entre ellos, que hemos definido anteriormente en nuestra anterior consideración, que era espaciamiento entre largueros, que el área de incidencia era 1.60. Considerado favorable. ¿Por qué considerado favorable? Porque si volvemos a esa estructura,
Si volvemos a la estructura, la carga distribuida la colocaríamos en el ancho de 1,60, ¿no? Pero alguien me dice, ingeniero, no es 1,60, es la horizontal, porque es carga gravitacional. Por eso estamos considerando favorable. Estamos colocando un valor algo mayor a lo que consideramos realmente. Entonces, a esa carga, que está en kilogramos por metro, lo transformo en kilogramos por metro cuadrado, carga vertical superficial, lo voy a multiplicar por el área de incidencia, si quieren, aquí está, que es lo mismo que es parecido entre largueros. Por eso necesitamos este dato. Todo lo que hemos hecho, les decía, las alternativas, va a cambiar este dato, ¿no? Esto es importante. Y vamos a ver el ángulo también donde entra, ahorita lo vamos a ver. Por eso es importante que esas geometrías que hemos dado anteriormente tengan varias alternativas y es muy posible que en este análisis que vamos a hacer no se satisfaga y tengan que rehacer. ¿Ya? Entonces veamos. Quiero que se entienda. Transformamos la carga, aumentamos el peso propio. Este concepto, ese criterio, ya lo conocen ustedes, ya saben cómo se hace. Los valores los pueden verificar, ¿sí? Pero independiente de cuántos son los valores, el criterio que nos interesa, ¿no? Estoy transformando esa carga vertical en carga distribuida utilizando el área de incidencia o lo que es lo mismo, el espaciamiento entre largueros. Así se transmiten las cargas, ¿no? Y a eso le voy a adicionar el peso propio del larguero. ¿Por qué? Porque acá no está el peso propio del larguero, ¿no? No lo estoy introduciendo esta carga. Hay dos maneras, ¿no? Entonces, ya sea que adentro podría haber considerado un peso propio del larguero kilogramos por metro cuadrado, o lo que da la tabla, ¿no? Por kilogramos por metro lineal, que en realidad es libras por pie. Entonces, he preferido hacer eso, ¿no? Que esto sacan de la tabla. Es más fácil transformar libras por pie, ¿no? En kilogramos por metro que volver estas libras tendría que ser pie cuadrado, ¿no? Y volver a transformar en kilogramos por metro cuadrado para que nos dé en esta tabla. Más cómodo es esto. Lo otro está bien, no estaría mal, ¿no? Entonces tenemos una carga de 1,46 kilogramos por metro. ¿Bien? Entonces, no está nada. A ver, eso quiero que se entienda. ¿De qué estamos partiendo? Para este diseño, contamos con los siguientes datos. La sección del larguero, yo me da, ¿sí? 3 por 6. ¿Por qué? Porque mi altura máxima es de 3 pulgadas, ¿no? Esto es 3 por 6, ¿no? Así sería. De 3 pulgadas la altura máxima, ¿no? La carga vertical sobre el larguero, y estoy considerando favorable, ¿se dan cuenta? Favorable. Aquí nuevamente alguien dirá así, no es 140, es un poco menos, sí, es un poco menos porque en vez de multiplicar por 1,60 debería haber multiplicado por digamos 1,58, utilizando la función trigonométrica que me da la proyección perpendicular en ese elemento, ¿no? Bien, pero estamos con este valor, 146, y vamos a considerar aquí, ustedes pueden ver según cómo les va a dar el cálculo siguiente. El primer caso es simplemente apoyado, ¿no? Pero un caso favorable sería considerar una viga continua. ¿Por qué digo considerando viga continua? Porque es muy posible que este larguero se apoye en dos tramos. ¿Cuáles van a ser los tramos? Las armaduras. Se apoya en dos tramos. Si se apoya en dos tramos, voy a hablar de una viga continua de dos tramos. Si tengo una viga continua de dos tramos, entonces los momentos van a ser menores, tanto en el apoyo como en los tramos. Mucho menor que bueno, no mucho, ¿no? Pero diremos menor que un sistema simplemente apoyado. Pero fíjense, ¿cuál es el objetivo de este diseño? El objetivo de este diseño, si tengo la pieza, tengo la carga, tengo el sistema, ¿qué tengo que calcular? A la luz. No me queda otra. ¿Sí? Porque me están restringiendo con una altura y una carga que ya no puedo cambiarla. Y lógicamente voy a ir inicialmente al sistema simplemente apoyado, si bien voy a trabajar con mayor momento para determinar esa luz. Esa va a ser la idea. ¿Ya? Entonces, fíjense, eso es lo que queremos. Ahora, ¿qué es esta luz? Ahorita lo aclaramos también más adelante. Esta luz es la luz de larguero. Ese es el larguero, ¿dónde se va a apoyar? En las armaduras. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Qué nos interesa? Nos interesa tener una luz lo más grande posible. ¿Por qué? Porque si colocamos una luz lo más grande posible, significa que esas armaduras están bien separadas. Y si están bien separadas, las columnas de celosía que voy a calcular
también tienen ese mismo espaciamiento, entre comillas, grande. Y los pórticos también van a tener ese espaciamiento. Lo que significa que a una determinada profundidad, digamos 40 metros, van a haber menos cantidad de armaduras, menos cantidad de columnas de celosía, menos cantidad de pórticos. Lo que significa al final, cuando se haga el control de los materiales que están en la estructura, va a resultar que tenemos menor cantidad de material. Y por lo tanto el costo va a ser menor. Entonces, esa es nuestra tendencia, ese es el criterio que tenemos que pensar, manejar. Por eso, tal vez no empecemos con una viga continua, sino simplemente con una viga simplemente apoyada a manera de que las estructuras estén lo más alejadas. Bien, entonces, ¿cuál es el criterio? Vamos a entrar al diseño en flexión. Lógicamente, entonces decimos, ¿sí? Al determinar la luz del larguero, estamos determinando el espaciamiento que existe entre armaduras. Aquí está bien claro que van a servir de apoyo los largueros. Entonces, nuestro objetivo principal, aquí está marcado, anótense, es determinar la luz de cálculo que va a ser igual a la separación entre las armaduras. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, saben que la carga se va a distribuir de esta manera. Una carga vertical es gravitacional, lo que estamos considerando, y lógicamente se distribuye en cada elemento de esta manera, ¿no? Repito aquí, igual que en el anterior esquema, si esta carga vertical es la que consideramos, debía ser en la proyección horizontal, si quiere. Pero estamos considerando la vertical solamente por efectos favorables. Si algún alumno dice, no, yo voy a considerar la condición o la proyección horizontal, ok, calcúlelo, este valor 1,60, no va a ser 1,60, va a ser menos, y sí, la carga también va a ser un poco menos, eso les va a ayudar, eso es importante, ¿no? Entonces, esa alternativa voy a dejar a criterio de ustedes que en el grupo lo puedan discutir, ¿ya? Bien, entonces, este es nuestro diseño, en este caso, ¿no? Es una de las, esta es la fin que habíamos empezado, pero no significa que utilicemos la otra, ¿de acuerdo? De hecho, vamos igual porque igual estamos trabajando en el mismo cordón superior. Bien, los elementos van a trabajar por flexión. Y la flexión, me dicen, puesto que la carga es vertical o carga gravitacional, el larguero soporta esa misma carga de manera oblicua por la inclinación de la cubierta. Entonces, estas son las consideraciones que tenemos. Esto se va a llamar flexión oblicua. Entonces, noten aquí en este esquema, hay una carga, le vamos a llamar esta carga QSV que hemos calculado, que es gravitacional, que tiene que tener en los dos ejes, ¿no? El eje X, que va a ser paralelo al cordón superior, y el eje Y perpendicular. Entonces, estamos viendo la carga QX va a ser en ese sentido, de tal forma que el momento en X va a ser en este eje, ¿no? Y lo propio con el Y. Aquí estamos el Y, y su momento en Y va a ser en este sentido. Ahí estamos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. Lógicamente, por relaciones trigonométricas, esta carga Q sub B la voy a descomponer en los dos ejes que hemos considerado, ¿no? Que le llamamos Q sub X y Q sub Y, una por función coseno y otra por función seno. Hacemos las operaciones, aquí está nuestro ángulo, no lo he cambiado, no he puesto 18, sigo dejando 17.75 porque mis resultados siempre son con decimales, así que no tiene sentido, ¿ya claro? Entonces trabajo estos valores, estamos de acuerdo que para yo poder diseñar en la materia que estamos ahora, nuestra norma es americana. Por lo tanto, si bien he empezado con todo el sistema métrico, entonces tengo que transformar después para poder usar las tablas. Por eso es importante. Redondeado, más, menos, no va a afectar. La idea es que tengamos un valor, ¿ya? Entonces, hay dos cargas, una X y Y, que está claro que depende de esa inclinación, lo que yo les decía, ¿no? Si estamos hablando que el elemento, el alfa es más chiquito, seguro el Q sub X va a ser más grande, mucho más grande que el Q sub Y. Si el elemento alfa, el ángulo alfa es más grande, entonces el Q sub X será igual a Q sub Y. En otras palabras, si alfa fuera 45 grados, ambos van a igualar. Esa es la idea, ¿no? Pero ustedes se van a dar cuenta. ¿A 45 llegarán? No creo, no creo. Entonces van a tener tendencia en manejar valores similares, es decir, que el QX sea más grande que el Q sub Y, porque van a ser menos de 45 grados. Y como van a bajar todavía menos de 30, espero que vayan así,
Entonces, la relación, la diferencia va a ser un tanto mayor. Similar a esto, ¿no? Esta es la relación que nos da con el ángulo de 17.75 grados. ¿Qué hacemos? Le hacemos dos cargas. Una carga X. Esta carga, fíjense, esta carga X va a calcular el momento X que está en ese eje. Y una carga Y para calcular el momento Y que está en ese eje que corresponde. Por lo tanto, vamos a trabajar en los siguientes sistemas. A ver si entendemos. Aquí está, fíjense, este es el sistema. Este larguero está apoyado, este elemento triángulo que ven acá es una armadura, ¿no? Cualquiera. Es una armadura y está apoyado entre esta y la de atrás o la de adelante, como ustedes quieran ver. ¿Estamos de acuerdo? Esa vez, y esa luz es la que voy a determinar. Esa separación es la que voy a determinar. Entonces, noten, este sistema, cuando estoy poniendo en el eje en el Q sub X, aquí está, y voy a determinar el momento, no sé si entienden, este es el eje del momento X, porque en ese sentido, si se dan cuenta, función en vista de la pantalla, en ese sentido va a existir ese momento, en ese eje se va a presentar el momento, ¿ya? Entonces, seríamos acá, ¿no? Entonces, significa que el momento, el eje X, se va a apoyar acá en la armadura y la armadura. Ese es el eje X. En cambio, en el eje Y, fíjense, aquí está la carga, no hay armadura, ¿no? Van a haber unos elementos, que lo vamos a ver más adelante, que van a ser los tensores, que van a sujetar estos largueros, un larguero con el de arriba, con el otro, y hacer una cosa monolítica. Por lo tanto, este elemento, el eje Y, tiene apoyo en los tirantes, ¿sí? En los tirantes, que inicialmente ustedes tal vez van a considerar similar como esto, ¿ya? Similar. Ahorita vamos a montar, fíjense, ¿por qué puedo colocar un apoyo intermedio? Porque es tirante independiente de la armadura. Ahora, no necesariamente los tirantes están en correlación con la armadura. Los tirantes están en el larguero. Es cómodo que esté en la misma línea de la armadura, pero no necesariamente. ¿No de acuerdo? No siempre va a suceder aquello. Entonces, el tirante puede tener diferente espaciamiento o distancia, si quieren, o separación que la armadura, ¿no? Entonces, puedo colocar cantidades diferentes de tirante en función de cómo me va el diseño, si quisiera. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, por eso yo anteriormente este tirantito lo coloqué, inicialmente estaba allá. ¿Para qué? Para decir que el eje X podría ser de diferente sistema, ¿no? Diferentes apoyos. Se podría considerar como continuas de dos tramos. Bien. Inicialmente lo dejamos así, como si fueran iguales. Y en ambos casos, lógicamente, el máximo momento tendrá estas características, ¿no? Un octavo de Q de cálculo por la luz de cálculo al cuadrado y un octavo de Q de cálculo Y por la luz de Y al cuadrado. Así es, cada uno en su eje. A ver, esto aclaramos acá, ¿no? Decimos, no necesariamente ambos ejes presentan los mismos sistemas. Es posible que por exigencias de proyecto, criterios de controlar efectos de la carga, se coloquen largueros intermedios o tirantes intermedios. Vamos a ver qué nos va a suceder. En tal situación, el eje Y se comportaría como viga continua de dos tramos. Entonces, cuando yo coloque un tirante intermedio, ahorita vamos a ver cuando yo coloque un tirante intermedio, entonces este sistema se va a comportar como una viga de dos tramos, ¿no? Entonces, lógicamente, ¿qué es lo que hacemos con eso? Estoy disminuyendo el momento. Si requiero disminuir el momento por algunas características, voy a usar. ¿No? Claro. Entonces, esa va a ser la idea. ¿Y por qué colocamos aquí también largueros intermedios? Porque vamos a ver más adelante, si los largueros intermedios, al colocar larguero intermedio, ¿qué estamos haciendo? Estamos cambiando el efecto de la carga. Porque ya no estaría separación de 1,60 como hemos visto anteriormente, ¿no? Sino va a tener que ser, si pongo un intermedio, es 0,80. Tal vez no quiero cambiar mi sistema, tal vez no quiero cambiar mi carga, mi ángulo, tal vez no quiero cambiar las cubiertas, entonces voy a trabajar con los elementos. Enseguida vamos a aclarar cuando nos falle, ¿ya? Entonces decimos, nuevamente repito, no necesariamente ambos ejes presentan los mismos sistemas. Es posible que por exigencias del proyecto, criterios de controlar efectos de carga se coloquen largueros intermedios o tirantes intermedios. En tal situación, el eje Y se comportaría como una viga continua de dos tramos. En el último caso se repite, ¿no? Puesto que el momento depende de la luz de cálculo en ambos ejes y para satisfacer el canal de prueba adoptamos
una luz la misma que no será mayor a 8 metros. A ver, es otra consideración. Más de 8 es bien difícil que consigamos en el mercado. Más de 8 metros. No es que no podamos conseguir, sino el transportar una viga maciza de 8 metros metálicas no es muy fácil. Estamos pensando que estamos trabajando en La Paz. En el Alto tal vez podría ser por sus avenidas más anchas en algunos lugares, pero igual 8 metros es un valor muy grande, ¿no? Por eso se dan cuenta a veces los fierros de construcción que llevan, los doblan en dos y lógicamente al doblarlos en dos, que 6 metros igual sigue siendo largo, ¿no? Ustedes ven los caminos que pasan, pero nuestra consideración va a ser esta. Entonces, ¿qué hacemos? Queremos nosotros, hay varias maneras de, como son los dos ejes, no es muy fácil determinar directamente la luz. Entonces, lo que hacemos es, al revés, nos damos la luz y verifico la pieza. ¿Estamos de acuerdo? Eso vamos a hacer. Y mientras tanto vamos a utilizar estas ecuaciones que no las han llevado todavía con Juan Carlos, no las van a llevar, por eso yo se los voy a presentar solamente, en su momento ustedes van a considerar, pero esto lo vamos a utilizar en el proyecto. Dice, la pieza debe satisfacer el diseño por flexión compuesta o flexión biaxial a partir de la siguiente relación. Esfuerzo en el eje X, esfuerzos en el eje Y, ¿no? A ver, yo normalmente genero esfuerzos actuantes sobre esfuerzos admisibles. El mayúsculas llamo actuantes, minúsculas admisibles. Entonces, esto debe ser siempre menor que 1, ¿no? El actuante sobre el admisible. El admisible siempre tiene que ser más grande que el actuante. Y, lógicamente, es bueno que consideremos ambos ejes y que ambos sean menores que 1. Entonces, cada uno va a tener su efecto. Por ejemplo, tenemos el efecto actuante depende de las cargas exteriores, ¿no? Los vamos a tener. Y el admisible vamos a tener como 0.66 FI, ¿no? 0.66 FI. En el X, en el eje X y en el eje Y, 0.75 FI. Estos son esfuerzos unitarios admisibles en flexión. ¿Ya? En este caso, nosotros vamos a considerar como una, en su momento ustedes lo van a ver como una viga compacta. Así se considera por el tipo de unión que tenemos y la sujeción en la armadura y por la cubierta que llevan estos ladrillos. Entonces vamos a tener esta fórmula registrada de esta manera y sobre estos valores vamos a trabajar. Esta ecuación está presentada para un FY de 36 KSI, porque así hemos quedado al principio del proyecto. ¿Ya? Entonces, eso tendríamos. Estamos de acuerdo que al ser al principio estamos hablando del modo de sección de la pieza en realidad, ¿no? Esto es lo que la pieza permite, ¿no? Definir. Entonces, aquí lo que tenemos es eso, ¿ya? Ahí vamos a tener esos valores, estas tablas. Esto van a sacar de la tabla, ya lo tenemos anotado, la pieza 3x6, y esa la estamos verificando. Para nuestro caso adoptamos 6 metros, vamos a 19.7, y reemplazo los valores. Saco los momentos, saco los esfuerzos en flexión, unitarios en flexión, y los comparo. Bien, ¿qué me ha sucedido? Me da 4.69 mayor que 1. No satisface. Bien, eso les va a suceder a la mayoría de ustedes. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Ahorita vamos a ver. ¿Qué alternativas se tiene? Yo he trabajado con luz de 6 metros. Hemos dicho, a ver, si mientras más separe esas armaduras, va a ser mi proyecto más económico. Pero, a ver, todavía no quiero cambiar esta luz. No quiero exigir. Entonces, ¿qué vamos a tener? Lo siguiente, ¿no? ¿Qué alternativas? ¿No? Las siguientes alternativas vamos a ver. A ver, vayamos bien. Esta. Colocar tirante intermedio. Volvamos atrás. ¿Qué significa colocar tirante intermedio? Significa colocar, fíjense en este esquema, estos elementos son los tirantes, donde se coloca lo mismo. Si yo coloco un tirante intermedio, este espaciamiento de 1.60 ya no es 1.60. La separación entre tirantes va a ser 0.80. Por lo tanto, el área de incidencia de cada tirante va a ser
0,80 y no 1,60. Entonces, si vamos acá, ¿dónde estamos? Perdón, a ver un ratito. Acá, ¿no? Entonces, cuando yo vuelva a hacer la carga, en vez de que sea 1,60 va a ser 0,80. Si es 0,80, este elemento va a bajar, lógicamente a la mitad, voy a seguir aumentándole 10 y ese valor va a ser menos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 128 creo que sale, ¿no? 168 me parece. Sí, 68. Más 10, 78. Hemos bajado un valor muy grande y verifico para esos elementos, ¿no? Por el momento no he cambiado mi luz. Estoy verificando con esa carga. Entonces, eso corresponde, y bueno, vuelvo a ser lo mismo. Voy a volver lo mismo, debe ser el mismo, no va a cambiar nada, solamente los valores. La carga va a cambiar, estos valores van a cambiar, lógicamente, al cambiar los valores de la carga Q, X, Y, van a cambiar los momentos en X, M, Y, y esta relación también va a cambiar. Eso es lógico, así va a ser, ¿ya? Bien, ese es el primer caso. Es una alternativa. ¿Qué otra cosa podemos considerar? En este caso, adoptar luz menor. Si es así todo, vemos que está muy lejos, como en este caso está lejos, ¿no? Entonces, tal vez sea cómodo adoptar una luz menor. Siempre y cuando este elemento de tirante intermedio no me haya satisfecho, ¿no? Porque el tirante intermedio de bajar la mitad de la carga estoy considerándolo bien, ¿no? No necesariamente en ese orden también podrían ver esta otra alternativa, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos otro caso, ¿no? Otra pieza de 3 pulgadas. Considero un canal, tal vez no es aconsejable un canal, tal vez colocaré un perfil pequeño, no muy alto y de ala ancha y que tenga también 3 pulgadas, ¿no? Lógicamente, los largueros más son los canales y por eso vamos a ver hasta la próxima clase cómo andan ustedes definiendo aquello, porque en realidad los canales no se utiliza el larguero en nuestro mes, se utilizan las costaneras, pero las costaneras no están especificadas en la norma de la ASC. Entonces, podemos, como elemento adicional, podemos ver cuál es la diferencia, que son perfiles doblados en frío y que su fatiga es diferente también. Entonces, eso lo vamos a ver en su momento. Entonces, podemos probar otra pieza de 3 pulgadas, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué otra alternativa más tendríamos? Tendríamos colocar no. Este es tirante intermedio, estoy confundiendo. Este es el tirante intermedio, me refería a este caso, ¿no? Es muy posible que en este caso este tirante venga acá y listo, ese es tirante intermedio. Ese es el efecto de tirante intermedio, el momento va a ser diferente, ¿no? Esa es la idea en el eje Y. Es muy posible que necesitemos solo ese poquito. En cambio, en este otro caso es el largo intermedio, lo que les he explicado anteriormente. En vez de 1,60, 0,80. ¿No de acuerdo? Y después, ¿qué más tendríamos? Esta, otra alternativa de colocación. Si no les sale muchas veces, ven que esta luz que están notando es muy chica, entonces hay que cambiar su geometría, su ángulo. Tiene que cambiar lo que yo les decía. Voy a volver a poner el anterior. Lo que les decía, aquí hemos dicho en la anterior clase, determinar, pues, probar otras alternativas, ¿no? A eso nos referimos. ¿Qué significa? Que tal vez el ángulo cambie, utilice otro tipo de cubiertas, ¿no? Cambie diferente tipo de cubiertas, va a cambiar mi ángulo, menos, más, porque ya sé, como ya he hecho tensiones unitarias en mi proyecto, sé cómo me va a cambiar las tensiones al cambiar el ángulo de una estructura. Entonces, a eso me refiero. Entonces, a eso se refiere probar otras alternativas. Entonces, es claro que para el diseño ustedes van a tener que hacer un análisis de todos estos elementos y ver cuáles conviene utilizar. Es muy posible que alguien dirá, sí, a ver, voy a bajar mi luz, pero no mucho. Para mejorar le voy a poner un tirante intermedio. Voy a probar otra pieza que tenga igual de 3 pulgadas, pero que sea un poco más gruesa, con mayor espesor, tenga mejor modo de sección de la tabla, voy a buscar. Colocaré largueros intermedios, necesito para bajar mi carga. Y por ahí alguien dice, no quiero, con eso suficiente, ya no voy a cambiar la alternativa de colocación de cubierta. O si no, alguien dirá, sí, también cambiaré mi cubierta. ¿Por qué? Porque al ponerme el ángulo menor, entonces estoy considerando, o el ángulo mayor, entonces estoy considerando que unos momentos varían a favor o en contra.
Entonces, una vez que tenemos ese análisis, jóvenes, bien definido, en otras palabras, una vez que tenemos una verificación de esos elementos, ¿qué significa verificar? Significa que esta luz ya la estoy adoptando. ¿Estamos de acuerdo? Básicamente, esto es lo que me interesa, esa luz. Una vez que he definido, esa luz es, para nosotros, es el punto, o sea, la medida principal para todos los diseños. ¿Por qué? Supongamos que yo he adoptado los 6 metros y he calculado, o sea, ya me satisface, todo bien, entro a hacer mi geometría, miren, y está definido, ya puedo hacer mi set, puedo definir mi armadura, puedo componer acá los nudos, ¿sí? Aquí he puesto igual abierto para que pueda ser la de 8 nudos, la de 8 vanos, ya sea la fin, o sea, la hoe, ¿no? Que tienen ustedes, cualquier. Calculan estos elementos y diseñan, porque ya no tienen nada más que hacer. A ver, ¿qué significa esta longitud? Significa además que para cuando yo haga cargas en la secha, quiero que entiendan, ustedes han hecho contenciones unitarias, pero cuando haga cargas con la secha, la carga que existe para la secha, para la armadura, como desean llamarle ustedes, para que llegue a cargar uno de estos nudos, tengo que multiplicar por su área de influencia, de incidencia. ¿Cuál es el área de incidencia? Va a ser la separación entre armaduras. Y esa separación entre armaduras es la luz de cálculo que estoy considerando. Eso es uno. Luego, estamos de acuerdo que al calcular esta armadura con esa separación, vamos a tener unas reacciones que están en función de esa separación. Estas reacciones son las que van a afectar, van a estar, aquí no las escribiremos, van a diseñar o van a permitir el diseño de las columnas de celosía. Entiéndase, mientras más separación, mayor carga y mayor efecto en las columnas. Entonces, es lo que tenemos que hacer. Pero además, hemos dicho que los pórticos y los suelos metálicos están pegadas a las columnas de celosía. Por lo tanto, los pórticos van a tener la separación que yo calcule, en este caso los 6 metros. Y el suelo metálico va a tener una luz de cálculo también de 6 metros, porque está apoyado en los pórticos. Entonces, si me entienden, el suelo metálico van a ser vigas que se apoyan en los pórticos, como lo son los largueros que están apoyando en las armaduras. Entonces, este procedimiento es el que tienen que hacer, jóvenes, porque una vez que definen esto, miren, a ver, definido esto, analizado, que además vean el más económico siempre, a partir de ahora podemos hacer todos los diseños a la vez, todos. ¿Por qué? Porque voy a tener ese espaciamiento, puedo cargar la secha, la armadura, o secha como quieran llamarle, voy a cargar la armadura y además voy a tener las cargas de las columnas de celosía, que también yo les voy a explicar y lo voy a hacer. Si se dan cuenta, todos estos diseños son esfuerzos axiales. Esa es la primera parte que están hablando ustedes, llevando con Juan Carlos. Están llevando compresión, tracción, todo están haciendo. Por lo tanto, estos diseños ya se pueden hacer. Una vez que carguemos la estructura, todo ustedes ya pueden hacer, ya se puede. Entonces, no hay algo que no podamos hacer. Lógicamente, lo que no hubieran podido hacer es el larguero. ¿Por qué? Flexión no sabe. Pero estoy considerando estas ecuaciones que yo les estoy dando para que ustedes, ¿dónde está nuestra ecuacióncita? De la flexión biaxial, aquí está, ¿no? La ecuación de la flexión biaxial. Y con estos parámetros que en el momento cuando lleguen a la flexión se van a dar cuenta que Juan Carlos va a explicar qué es esto. No me interesa mucho hacer una clase teórica paralela de teoría, ¿verdad? Entonces, eso va a ser, jóvenes, no sé si hay alguna duda. Aquí vamos a quedar, pero necesitamos ya que trabajen y me vayan dando respuestas. Bien, muy pocos, no sé, tal vez ninguno ha hecho las alternativas. Tenemos alternativas, ¿dónde van a usar? Lógicamente, lo de la anterior clase tendrán que usar
en este caso, ¿no? Pero otra alternativa, fíjense, le he colocado aquí al final porque eso ya es que nosotros nos ha fallado, ya tengo que cambiar, así sencillamente. ¿Estamos de acuerdo? Mientras tanto, los 4 de arriba van a ser necesarios y suficientes, nada más. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿alguna consulta, jóvenes, respecto a esta parte? Una consulta. Sí. Con respecto a la ecuación de momentos, al incrementar la ecuación se modifica. Pues ¿Perdón? he entendido esta. Sí, acabo de No te estoy escuchando bien, Juan Carlos. No sé, ¿qué me estás diciendo? O sea, estoy entendiendo que te estás refiriendo a estos momentos. sí, Sí. si incrementamos el intermedio, entonces el sistema se modifica y hay una. Ya, entiendo. Ya, tú tienes que decir lo siguiente. Sí, sí. Si colocamos un apoyo intermedio, ¿estamos de acuerdo? El momento ya no es pues, un octavo. ¿Estamos de acuerdo, no? En una viga continua de 2 tramos, ¿dónde se presenta el máximo momento? Hay un momento de apoyo y un momento de tramo. El máximo momento se presenta en el apoyo, que es 0.1 Q por L al cuadrado. O en otras palabras, es un décimo de Q por L al cuadrado. Van a tener cuidado con las tablas, porque estoy hablando cuando el L está entre tirante y tirante, ¿no? Las tablas de metálicas, en realidad, cuando habla de este momento intermedio de una vía continua de 2 o de 3 tramos, no considera la luz como ustedes saben ser. Para nosotros sería luz de este tirante 1 al tirante 2, eso es L. Del tirante 2 al tirante 3, eso es L. No. En los manuales, hasta en los textos de metálicas que están ustedes viendo, la luz que considera en los momentos es de tirante 1 a tirante 3, a eso llaman L. Por eso los parámetros, los coeficientes que utilizan aquí son diferentes a las tablas que tienen, pero no es que sean diferentes momentos, sino que la luz nomás no está bien considerada. Entonces, respondiendo a lo que dice Juan Carlos, sí, si ustedes colocan un tirante intermedio, ya no es un octavo, es un décimo. Por eso decimos aquí, ahora sí se ha entendido, colocar tirante intermedio. ¿Qué estoy haciendo? Al colocar un tirante intermedio, estoy colocando aquí un momento menor, ¿sí? Menor, pero no tan incidente, no sé si me entiende, es menor, ¿no? Y al ser el valor menor, esta suma va a ser también menor, a eso me refiero. Pero puede que no sea suficiente. Entonces pueden colocar, si quieren, 2 tirantes intermedios o 3 tirantes intermedios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos convirtiendo este sistema en una vía continua de 2, 3, 4 tramos. Y lógicamente, mientras más tirantes intermedios o más apoyos genere, los momentos van a ser menores. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Ya? Lo cual no pueden hacer en el eje X. ¿Por qué? Porque si ponen un apoyo intermedio del eje X, ¿qué están colocando? Una columna intermedia, están colocando una armadura intermedia, están colocando un pórtico intermedio. Entonces, ¿qué significa? Significa que es mucho más caro. ¿Por qué? Porque lógicamente, en otras palabras, lo que han hecho es disminuir la luz. Cuando ponen al medio o ponen más chica esta luz X, en realidad están entrando este caso, dice, adoptar luz menor. Eso están haciendo. No es que colocan un intermedio, están disminuyendo la luz. Porque donde haya una armadura, va a haber una columna de celosía y va a haber un pórtico. ¿Estamos de acuerdo? No, ya no es intermedio. No le podría llamar colocar en el eje X un apoyo intermedio. No, es disminuir la luz. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Creo que era Juan Carlos, ¿no? Pero te escucho con mucha eco, Juan Carlos, por si acaso. Esa es la otra parte. Porque lo siguiente ya es transmitir carga, todo lo que queramos, ¿no? Vamos a ver, es muy posible que alguno, vamos a ver, que alguien me diga, ingeniero, pero yo no voy a hacer, a ver, ¿cómo vamos a ver? Fíjense, esta es armadura hacia armadura, ¿no? Y
me digan, y yo no quiero, bueno, pero son columnas de celosía, ¿no? Cuando más columnas de celosía les voy a anotar eso, no nos confundiremos ahora. Estoy hablando de esta reacción, ¿no? Esta reacción, a ver, solamente para aclarar lo que quiero decir, esta reacción es la que nos va a originar la columna de celosía. Pero para esta reacción necesito el espaciamiento o la luz del larguero, que es el espaciamiento entre las fechas. Pero alguien me dice, no, ingeniero, yo quiero calcular esta columna con otra carga. No voy a hacer que las fechas, porque son isostáticas, se apoyen en la columna de celosía. Voy a hacer que estas fechas se apoyen en una viga, ¿de acuerdo? En una viga, y esa viga, que soporta 3 o 4 fechas, recién se va a apoyar en las columnas de celosía. Son otras alternativas. Entonces, ¿qué significa? Es decir, pueden, en ese caso, podrían bajar la luz tanto que si colocan columnas de celosía va a ser súper antieconómico. Entonces, tal vez utilicen una viga de diseño adicional. Ese es el concepto que, si está logrando entenderse, eso va a pasarles, si es que quieren bajar mucho la luz, ¿no? Por eso quiero, para la próxima clase, por los jóvenes, que sea una revisión, si quieren, para ver cómo les ha ido en esto. ¿Cómo está? Queremos ver si esta restricción es válida, les ha ido bien, funciona, sin necesidad de calcular todavía las tensiones de la armadura, ¿no? Porque no estamos haciendo. ¿Cómo le está yendo en este elemento? ¿Ya? A ver. Si fuera, ¿cómo sería el dibujo? Entendamos a ver lo siguiente. Primero, eso es lo que pregunta Juan Pablo. La idea es la siguiente. Voy a hacer este dibujo. Voy a mostrarles este dibujo. Este es un dibujo en el cual he puesto tensión central en los nudos para la armadura. Pero, si se dan cuenta en este otro de acá, si bien estaba casi coincidente con los nudos, podríamos explicar en la anterior clase, este larguero es independiente del nudo. Depende solamente de su separación. No sé si alguien ha hecho las alternativas, me puede decir, ¿qué pasa? Mire, yo he utilizado 4 largueros y colocado, ¿se acuerdan, no? Hemos hecho 4, o sea, 5 largueros en realidad, 4 cubiertas, 1, 2, 3, 4, eso hemos hecho. Pero nos ha dado casi coincidentemente con los nudos. Pero si utilizan 5 cubiertas, estos largueros no van a estar cerca con el nudo. Entonces, no depende de la cantidad de vanos que tenga la armadura, no. Depende de la separación que hay entre los largueros, del ángulo de esa armadura, ¿estamos de acuerdo? Y bueno, de las cargas, ¿no? Carga de nieve, todos tienen diferentes. O sea, de las cargas. Si uno utiliza un perfil que es más pesado, también va a depender de esa carga. Entonces, la respuesta de Juan Carlos dice, ¿puede entrar? No. Ni siquiera analices eso. O sea, este dibujo, si quieren, debía haber ido así. Así debía haberse hecho. ¿Estamos de acuerdo? Aquí no hay nada. O sea, puede ser cualquier armadura de 8 vanos. Ahora, ¿cuándo van a tener problema en esta armadura? Cuando diseñen la armadura. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se hace así. Digamos, si han puesto, supongamos una separación de 6 metros y les satisface. Y con esta colocan las cargas en los nudos y diseñan la armadura y les da piezas muy grandes, o sea, mal diseño, digamos, o sea, no está muy bien relacionado el diseño con las cargas, entonces van a pensar, entonces bajaré mi longitud, porque me está dando mucha carga, porque esas cargas están dependiendo de esa luz que considera. Ahora, Juan Carlos dice, ¿puedo cambiar los vanos? En este caso el proyecto no puedes. ¿Por qué? Porque la fin de 8 vanos es esta. No hay forma de cambiarle.
No hay forma de aumentarle vanos. A no ser que le hagas, a ver, 1, esto es 8, 1, 4, 5, 6. En vez de 8, la siguiente alternativa sería de 16 vanos. Y eso ya es el otro extremo. ¿Se dan cuenta, no? 16 vanos es como si a la mitad colocaran otro elementito aquí. Hacen otro reticulado. En afín, que es más improbable. Pero por eso estoy dando ambas de 8 vanos. Yo quiero saber qué problemas tienen con estas estructuras y cómo solucionamos. Entonces, es muy posible que en el diseño de la armadura necesiten piezas, entonces vamos a reforzar con platinas, vamos a hacer vigas mixtas, todo lo que vamos a utilizar en teoría, vamos a tratar de implementar en el proyecto. Darle soluciones, ¿no? Darle solución. Lo que queremos es dar solución a un problema. Este es un problema. Las restricciones, ¿se acuerdan los que han llevado madera conmigo? Les decía, las restricciones arquitectónicas son restricciones. Por alguna razón te dicen haz de esta forma. Para nosotros una restricción entre comillas arquitectónicas, en este caso 3 pulgadas. Pregunta, ¿cómo les va? Quiero ver hasta la próxima clase cómo les está yendo en el diseño. ¿Ya? Esa es la idea. A ver, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Pero no normas en mi casa. A ver, jóvenes, las cargas dependen de la norma que estás utilizando. Cuando es en hormigón, estamos utilizando nuestro código de hormigón en base a la norma española. Por lo tanto, utilizan una norma española. Pero yo les he dicho en maderas, por ejemplo, antes nosotros en la facultad diseñamos con norma alemana, ¿ya? Para que tengan una idea. Y algunos ingenieros diseñan, estoy hablando de hormigón, que es lo que más diseñan, con norma americana. Pese a que en la facultad hay la norma española. O sea, estamos hablando de diferentes diseños. ¿Cómo ponemos la carga? Lógicamente, yo voy a decir, yo he diseñado con norma alemana, me voy a ir a la norma alemana y voy a poner las cargas. El que pondrá en Estados Unidos dirá yo voy a poner las cargas de la norma de Estados Unidos. Y el del español de la norma del español. Pero ¿qué sucede? No son diferentes. A ver, ¿qué les quiero decir? Y eso ya hemos comentado en maderas cuando hacíamos la carga. Hemos dicho que si bien voy a darme un valor, no sé, ahorita no estoy de memoria, si bien un pasillo público tiene una sobrecarga, ¿no? Una sobrecarga, estoy hablando de sobrecarga, no de cargas muertas, ya otra vez hablando de la carga muerta, de sobrecarga, digamos de 400 kilogramos por metro cuadrado, la norma americana tendrá pues 440, por decir algo. Y la norma alemana tendrá 500, al siguiente, por decir algo. Pero ninguna nos pone 50, 55. Ni ninguna nos pone 5.000, 5.500. No, hay un rango. Entonces el proyectista, normalmente la experiencia le dice qué carga colocar, ¿no? Para mí es lo mismo que yo, si estoy diseñando, voy a hacer, y además cómo se hace la colocación de carga. Sobrecarga, digamos, de un pasillo. Es fácil, ¿no? Calculas el pasillo, cuánta gente circula, haces aforos, tienes una idea de cuánta gente puede caminar, pones un peso. No es difícil definir la carga, mi norma si quiero. Una norma, cada uno hace su propia norma. Es diferente lo de la carga muerta, porque la carga muerta depende de la norma, más de la norma, ¿no? Depende del material que estés utilizando. En nuestro caso, y en todos se han dado cuenta, cuando yo estoy buscando en las tablas y voy a diseñar con norma, en este caso americana, de la ISC, todavía porque hay varios institutos o varias empresas que tienen su propia norma y sus propios pesos. Eso hay que tener claro. Entonces, yo para trabajar los valores, ustedes por lo menos en el proyecto van a hacer eso al final, como vamos a trabajar con el instituto de la ISC, en cada tabla los perfiles tienen un peso en libras por pie. Ese es el valor que hay que considerar. Ese es el que tenemos que considerar. Lógicamente, no pueden comparar un perfil que esté en este ICC con un perfil de la norma australiana.
¿sí? Aunque pueda tener el mismo nombre, porque es muy posible que su peso sea diferente. ¿Y por qué puede ser diferente? Por los espesores que tiene o por el tipo de material que han utilizado, la densidad de ese material y por tanto sus resistencias también. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? ¿Con qué valor voy a tomar? Bueno, aquí les he dado datos, las cargas las estamos colocando. Ya les he dado cargas. Ahora, no sé qué otras cargas van a necesitar. Efecto del viento, solamente efecto del viento. ¿Qué norma? Podemos utilizar la norma americana, pero ustedes saben ya la norma española. Entonces, sobre eso podemos trabajar para el efecto del viento. No creo que tengan efecto del viento. No creo. Pero, ok, veamos. Yo no creo, ¿no? Porque por sus luces. Pero si alguien decide que va a colocar efecto de viento, adelante, ¿no? Igual se considera, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Entonces, eso es lo que decía, creo que Juan Carlos me estaba preguntando igual, ¿no? ¿Algunas otras consultas, jóvenes? Consulta de la cubierta, más que todo, nos ha dado unas longitudes de cubierta. ¿Y será que podemos cambiarlo? No, no, no. A ver, ¿sabe por qué no quiero que la cambien? Esas que utilicen, ¿por qué? Para que sepan determinar ángulos. No es nada, o sea, no es nada de la materia, no sé si se dan cuenta. No es que mirar la norma del instituto, no. Es más, cuando uno hace una cubierta, hace al revés. Dice, muy bien, quiero que esta cubierta, ni siquiera ustedes, el proyectista que es un arquitecto, les dice, aquí esta cubierta me queda bien bonita, con esta altura máxima para que entre el sol, les da una altura, la máxima altura, y les da la longitud, y ustedes sacan ese ángulo. Y es más, el ángulo que salga, para cubrir, ustedes se van al proveedor de la cubierta y le dicen, ¿sabe qué? Supongamos que les da, no sé, 20 metros de longitud inclinada. Van al proveedor y le dicen, ¿sabe qué? Tengo esta cubiertita, ¿qué me puedes ofrecer? Y les va a dar la oferta, es decir, una sola calamina te lo puedo hacer de 20 metros, si quieres, allá, magnífico. ¿Se dan cuenta? No es que el aledito allá, que están considerando, no es así. Bien, ¿por qué yo hago esta restricción? Para que ustedes sepan controlar esos ángulos, sepan cómo van a variar las tensiones cuando verifican hacen los coeficientes unitarios, nada más. Esa es la idea, ¿no? Por eso no quiero que se cambie. Tienen una variedad, a todos les va a entrar el ángulo, a todos. Lo que sí, no todos van a ser igual, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, tienen una variedad de longitudes que les va a permitir entrar al ángulo. En otras palabras, ¿qué quiero? Que entren en un ángulo. Eso quiero, ¿no? ¿Con qué longitudes? Con eso. ¿Por qué esas? Porque esas longitudes normalmente son las más comerciales en calamina, fibrocemento y shingles. Otro tipo de cubierta. Son las más comerciales. Hay esas longitudes. Pero, ¿se dan cuenta? No les ha dado el tipo de cubierta. Es de tal cosa. No. ¿Por qué? Porque también les he dado un solo peso. Porque cada material tiene diferente peso. No es lo mismo un shingle que una placa de zinc, que una de fibrocemento. No es lo mismo. O que teja. No son los mismos. Antes, en los proyectos presenciales, yo les daba a cada alumno, les daba un tipo de cubierta, por ejemplo, el Canalit 91, placa ondulado. Entonces, cada uno tenía diferente peso, ¿no? Y diferentes condiciones de empalme. No todos tienen esos 20 centímetros que les he dado, no. Hay unos 7, otros 14, va a diferir del proveedor, de él que haya fabricado, porque van a utilizar uno que hay en el medio, ¿no? Para salvar todas esas cosas, damos un peso uniforme y luces promedio de todas las que pueden existir. Eso es. Entonces, utilicen eso, ¿ya? Hay que utilizar eso, Josué. No sé, parecería que no han intentado, entonces no se dan cuenta de que sí se puede con cualquiera, ¿no? Hemos hecho un ejemplo también nosotros. Varios ejemplitos hemos hecho. ¿Ya, Josué? Josué eres, ¿no? Sí, ingeniero, está bien. Problema de ustedes. Todavía no hemos hecho. Los vanos solo se van a verificar cuando estén calculando la celsia.
o la armadura, como que armadura porque es perfil, ¿no ve? Se echa así como si fuera madera en realidad. La armadura, pues son de perfiles. Les interesa los vanos de una armadura en lo que van a hacer. No tiene nada que ver. Nada. En otras palabras, yo estoy entendiendo que hay algunos alumnos que quieren colocar los largueros en los nudos. Entonces, si colocan 6 largueros, quieren que haya 6 nudos, ¿no? Si colocan 5 largueros, que hagan 5 nudos. Pero no es así. Independiente de los nudos de esa armadura, pueden colocar los largueros que quieran. No necesariamente tienen que estar en los nudos, ni tener ninguna relación con eso. Hagan de cuenta que es una superficie como si estuvieran pisando paradas en un puente y no saben dónde son los apoyos, una cosa así. Eso tienen que considerar. Entonces, nada que ver con la armadura. Nada por el momento. Cuando lleguemos a la armadura, vamos a darle soluciones. Ahí vamos a dar soluciones. ¿De acuerdo? Mientras tanto, no tenemos que ver nada, nada. A ver, no sé si me han entendido. No tiene que ver nada. Pero eso sí, una vez que definamos la longitud, esa longitud nos va a originar área de incidencia para cada armadura y por lo tanto carga. Y esa carga va a transmitir a los nudos. ¿A cuáles? A esos 8 nudos. Y allí vamos a ver el problema. Fase. ¿Ya? Bien, dice que no tenemos nada. Nos vemos la próxima clase, jóvenes. Saludos y se cuidan.